Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Estamos a menos de un mes de que se acabe el ciclo escolar y para estas fechas los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo ya deberían estar distribuyéndose en todo México. Además de los retrasos, la asignación de contratos no se libra de polémica. Al menos 2 empresas se llevaron la mitad de los contratos por asignación directa. Y eso no es lo peor. Lo peor es que estas mismas empresas ya habían sido investigadas por vender a sobreprecio. Vamos a ver el contexto. Pese a los retrasos y polémicas por la asignación de contratos, el gobierno federal asegura que ya tiene 20 de los 176 millones de libros de texto gratuitos que deberán ser distribuidos antes del inicio del ciclo escolar el próximo 26 de agosto. Con un retraso de varios meses, la Comisión de Libros de Texto Gratuito informó que ya se hicieron todas las contrataciones de insumos para la impresión de los textos y que también reutilizarán papel donado por el Instituto Nacional Electoral y Aeroméxico, entre otros. Sí hubo algunas demoras porque estamos evitando la corrupción en todo. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que para cumplir con el objetivo se trabajará en varios turnos. Según una investigación de Animal Político, el 87% de los contratos otorgados por el CONALITEG fue mediante adjudicación directa y solo el 13% vía licitación pública. La mitad de los contratos adjudicados, que suman 734 millones de pesos, fue para 2 empresas, Litografía Magnograph y Compañía Editorial Ultra, ambas acusadas penalmente por vender libros a sobreprecio en 1999. En ese año, Marco Antonio Mesa, exsecretario particular de Ernesto Zedillo, estaba al frente de CONALITEG. En marzo pasado, Mesa fue nuevamente nombrado en el cargo, aun cuando fue sometido a un proceso de investigación por daño patrimonial contra la propia CONALITEG por el pago de sobreprecio a diferentes empresas, entre ellas Litografía Magnograph y Compañía Editorial Ultra, a través de contratos obtenidos de manera directa. La empresa Biopapel fue la primera en ganar un contrato para suministrar el papel, pero el presidente López Obrador le pidió retirar su oferta para evitar compadrazgos o amiguismos, pues su dueño, Miguel Rincón, es compadre del mandatario. Esteban Moctezuma informó que gracias a las compras consolidadas a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, se habían ahorrado 175 millones de pesos en la producción de los libros de texto. CONALITEG, por su parte, cifró el monto ahorrado en 154 millones de pesos y que la meta de distribución anual este año es de 178 millones de libros. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión. Vamos a empezar ahora contigo, querida Ana Villagrán, para conectar un poco lo que ya mencionabas en el bloque anterior de estos recortes a la ciencia, la tecnología, la investigación, que ahora también se suma con este retraso en la distribución de estos libros de texto, que en efecto pues habían encontrado que había unos políticos que estaban dedicados prácticamente a publicar estos libros también a sobreprecio y demás, pero pues esta investigación revela que pues cayeron tal vez en el mismo error. Sí. Esto también es bien preocupante porque si bien acá estábamos hablando justamente de sectores especializados en investigación, en posgrados, aquí estamos afectando a 26 millones de alumnos de educación básica. Lo que mencionan de que estas empresas fueron antes penalmente acusadas por vender a sobreprecio, pues nos hace preguntarnos nuevamente, no que la 4T iba a hacer las cosas distintas, porque yo me acuerdo que mucho en campaña López Obrador nos está repitiendo el rollo justo de las mañaneras, de que la lucha es contra la corrupción y todo esto, pero entonces, ¿por qué el gobierno federal estuvo posponiendo las licitaciones durante 3 meses argumentando justamente que no estaban listos, que había muchas cosas raras, y acaban haciéndolo por licitación, por adjudicación directa, lo que nos impide saber cómo es realmente todo este proceso, porque si hoy lo buscan en Compranet, no están ni los anexos técnicos de la compra, no sabemos el número de libros a imprimir por cada empresa, no conocemos el costo unitario ni las fechas de entrega. Entonces, no sé, la lucha contra la corrupción del presidente, que me parece que cada vez en temas como este pues empieza a ser imaginaria, pues ¿cómo es que 26 millones de alumnos en todo el país van a empezar su ciclo sin libros? Y el tema es que no solo es el tema de los libros, es todo el proceso de distribución durante el país. Hay muchas notas justamente que especifican que antes de llegar a las 2.200 escuelas en el territorio nacional, los libros recorren un complejo sistema de distribución a partir de 233 almacenes regionales. Lo que implica que son 362 centros de acopio en la CDMX. O sea, este atraso no solo tiene que ver con la corrupción y con la pregunta de por qué nuevamente Marco Antonio Mesa está en el ojo del huracán con un tema por el que ya había sido castigado. ¿Por qué el presidente está repitiendo patrones? Pues está afectando de manera grave. Martín. No tengo estas cifras. Te metiste a Compranet, eso sí. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de poner a la misma persona que ya ha sido señalada por
actos de desvío, ¿no? De hecho, fue citado a comparecer. Y pues es que también, ahora sí que lo que se ve no se juzga. Estas dos empresas que estuvieron no vetadas, pero que recibieron montos de contratos muy pequeños durante 10 años, que son las mismas que estaban en el sexenio de Zedillo, ahora vuelven a repetir, tienen más dinero, ganan más adjudicaciones directas, y es la misma persona que está al frente con Alitec. Y efectivamente, pues el discurso de la corrupción, ¿dónde está? O sea, que no hay otro funcionario, que no había otro cercano que pudiera estar. Yo estuve ahí, y con Alitec es algo fundamental porque aparte por el contenido, ¿no? Obviamente no pueden llegar con retraso, obviamente ya llevan ahorita lo que dijo el presidente en la mañanera de que están editando, también quiero ver cuál va a ser el contenido de los nuevos libros de texto, pero pues aquí sí es un caso clarísimo de suspicacia de corrupción, espero que no se dé, pero pues nada más es eso, o sea... A ver. Nadie está diciendo que se van a quedar sin libros. O sea, eso también es un tema de la oposición. Hace mucho que es mentir al aire, que eso no va a pasar. Pero también, y Martín no me deja de mentir, creo que si te tardas mucho haciendo un proceso de licitación, lo que puede pasar es que te tardes, precisamente los niños no tengan libros a la hora de empezar las clases. El tema fue una manera de acelerar el proceso. Y creo que en ese sentido no estuvo mal, pero sobre todo estas empresas que fueron señaladas por cobrar más, pues vemos que en este caso es al revés. En realidad fueron de las empresas que cobraron menos si se hubiera hecho un tema de ver las otras empresas que imprimen libros. Eso, y además son las dos empresas más grandes de México. O sea, en cualquier licitación seguramente hubieran ganado estas dos empresas, porque son las más grandes, te van a salir en cualquier lado. Son las empresas que imprimen más libros en México y necesitamos a las dos empresas que imprimen más libros en México. Y no solo a esas, a muchas otras, porque si vamos a imprimir 178 millones de libros de aquí a que empiece el ciclo escolar, pues obviamente necesitamos a muchas empresas. Y sobre todo estas empresas grandes. Los últimos 10 años? Estas son las más importantes. Y con esos antecedentes, además. O sea, durante 10 años el monto que se le dieron de contratos era de 189 millones de pesos. En estos 4 meses ya más de 200 millones de pesos. Ya. Eso sí es un dato. Ok. Bueno, el tema es que a comparación de otros sexenios están cobrando muy bien, están cobrando el precio que tendrían que cobrar, incluso un poco menos. Y pues vamos a ver, ahora sí lo que hay que juzgar es la manera en la que Hacienda compra libros, porque es la primera vez que vamos a ver que Hacienda puede comprar libros. Pero es mentira. Entonces, que solo estas dos, hubo 13% por licitación pública. Esas son las dos empresas más grandes. Pero pudieron haber escogido otras. Pero las que necesitamos que impriman para que los niños no se queden sin libros y no puedan mentir ustedes. Esas son las que nos pueden imprimir, porque hay que poner a todas las imprentas de México a imprimir libros, precisamente para que no pase lo que está malaugurando la oposición. Pero el proceso, o sea, el tema de la adjudicación directa. Sí, con no los sé, antecedentes está que bien. tienen Si a ustedes les interesa el proceso, a mí me interesa que los niños sí tengan libros. O sea, y si van a tener libros, pues que se pongan todas las empresas de México a imprimir. Pero es que no sé si se dan cuenta que la 4T ha atacado la educación en las estancias infantiles, ya está atacando la educación en el nivel primario con ya atacó el tema con esto de los institutos de investigación. Mintiéndonos están atacando también a los posgrados, y no aceptando todo lo malo que hicieron y ven cómo tienen el país. No se trata de eso, Steph, estamos hablando de este tema en específico. Ya pasaron 6 meses, olviden todo lo malo que hicimos. Bueno, pero ustedes no olvidaron que Antonio Mesa en 1999 2 estados. Estuvo acusado penalmente por vender libros a sobreprecio. Y lo que se les olvidó ahorita. Por eso, lo que estoy diciendo es que ahorita lo que van a hacer no es vender a sobreprecio, al contrario, van a vender a menor precio que las otras empresas. Tampoco les gusta, no sé. Un tuit con el que cuestionaban a Carlos Bravo, regidor, de si a ti te preguntan si Andrés Manuel es peor que Peña Nieto, ¿qué dirías? ¿No? Porque, bueno, lo molesta mucho por justo esa posición de mesura. Y decía, pues es que no sé si es mejor o peor. Hay temas en los que ha habido avances. Cualquier gobierno tiene asuntos rescatables. Y hay temas en los que ha habido retrocesos. Mira, ahí está la nota de Nayeli Roldán en Animal Político. Justo no nos metimos nosotros a Compranet, sino la reportera. Y ellos acusaban que el precio es mayor, pero ahora el sobreprecio es del 20%. O sea, con respecto al año pasado, tomando en cuenta inflación, se está pagando un 20% más. Además, como ya bien documentaron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este esquema de invitación limitada está por encima de la ley, no existe. Es decir, se está violando la ley para asignar estos contratos. Creo que tienes un punto que podría aceptar, que es lo importante es que haya libros este año. Entonces, teniendo ya un gasto mayor, ¿por qué no se respetó la licitación anterior y se creó otro esquema? Mira, justo un gobierno de izquierda, y Andrés Manuel lo debe saber bien, se estaría planteando
la pregunta, ¿por qué tenemos que licitar los libros? ¿No? En los 70 se cerró una fábrica de papel que era la más importante de México en San Rafael, en la frontera entre Jalisco y Colima, que además era una comunidad bastante boyante y bastante sustentable en términos ambientales. Pero en esa etapa donde se privatizó todo lo que hacía el Estado, se perdió esa fábrica. ¿Por qué no pensar en recuperarla? Porque además no des ideas, ahora vamos a hacer papel y bicicletas. Porque además tenemos las condiciones para hacerlo, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Me parece muy populista tu opinión. No, yo creo que un gobierno de izquierda plantearía que una función básica del Estado, que es entregar libros de texto gratuitos, la pudiera hacer el propio Estado, ¿no? Y entender que a veces las cosas no tienen una solución rápida, ¿no? Aquí pareciera que se parece mucho. ¿Y Corea del Norte al mismo tiempo? No, ¿cómo crees? No, por favor. ¿Que el Estado imprima? No, por favor. No, pareciera que viven lo mismo que vivían en los 70s, ¿no? Un ogro filantrópico, ¿no? Una parte que está constantemente saboteando al propio Estado, macheteando, y otra parte que tiene un proyecto distinto. Lo discutíamos hace rato un poco con el tema de la ciencia. Uno esperaría ciertas cosas de gente como Claudia Sheinbaum, ¿no? Si no puede con la contingencia, de la gente que... Yo esperaba uniformes neutros y ahí están. Yo esperaba una educación más incluyente y ahí está. La contingencia mata. Pero en términos de ciencia, tecnología y ataque a los temas, ¿no?, medioambientales. No, clima, ¿por qué no llueve, maldita Claudia? Aquí nos están quedando de ver mucho y sí pareciera que hay una tensión muy importante. En los tres temas que hemos tocado hoy, en el tema de política exterior ya se vio la disputa entre Bárcena y Marcelo Ebrard. En el tema de ciencia y tecnología ya se vio que hay una disputa muy fuerte entre Hacienda y muchas de las demás secretarías. Lo de la disputa es una columna que salió de un like, ¿no? Y dice Mira, Genaro, yo creo que sería muy inocente creer que la única fuente de información de un periodista que fue ganador del Premio Nacional del Periodismo es ese tuit. Pues en la columna nada más dice que y además, justo la tercera cosa en la que se vio la disputa del gabinete es en el tema de los recortes entre una parte que soporta al doctor Carlos Ursúa y otra parte que soporta al operador de los servidores de la nación, que pareciera que están constantemente torpedeando el trabajo del doctor Ursúa, que yo te aseguro que va a ser uno de los primeros funcionarios en dejar su cargo, porque constantemente hay columnas, grillas. Creo que tu lectura está muy Yo creo que hay muchas extraña. columnas y grillas y la falacia de la autoridad de que el Premio Nacional de Periodismo no me la compra. No, pero... Yo conozco a la embajadora Bárcena como mi colega en la Ibero y sé que es una profesional diplomática. Pero no podemos decir que un periodista no tiene otras fuentes y que además está obligado a no revelarlas. No las escribió, nada más dijo que un like. Y justo él ha hablado mucho de la atención que tiene el doctor Carlos Ursúa con el resto del gabinete. Yo creo que sí hay bloques al interior del gobierno con proyectos políticos ese distintos. es el problema, que tú piensas que todo funciona como el PRD. Ese es el problema, que piensan que todo funciona con tribus. No, señor. Mira, grupos políticos hay en todos lados. Eso no podrías negarlo, lo vimos aquí en la ciudad, o lo vimos, por ejemplo, en la elección de Barbosa, como el grupo monrealista empezó a golpear sistemáticamente al candidato. En todos los partidos se cuecen. O sea, yo creo que eso es pecar de inocente o querer engañar a la gente. ¿no? Pero en los que aquí estamos viendo otra señal de eso. Y justo un grupo de cedillistas, donde también está Uvalle, el que hizo todos los fraudes con la alimentación a principios de los 90s, y otra vez lo están confirmando. Y justo muy pernicioso todo lo que está haciendo el secretario Moctezuma. Dos de los problemas que hablamos hoy son en la Secretaría de Educación. Y como nos decía Christopher en el programa pasado, el tema de los uniformes también podría venir por este tema de corrupción. ¿Por qué siguen privilegiando estos con estos antecedentes? No eres... Lo hizo muy bien y él citó muy bien. Es otro que va a acabar en la cárcel. Yo creo que... Bueno, no sabemos. Y yo creo en la presunción de inocencia todavía y que la gente tiene que demostrar y que los tribunales tienen que demostrar si hay alguien o no inculpado y hacerlo muy claramente. Vamos a una pausa, regresamos con la paparrucha de la noche.